El silencio pesaba como una sentencia invisible. En medio de un tribunal hervidero de odio, un joven permanecía de pie. Sus ojos, firmes y serenos, miraban a la multitud que lo rodeaba como depredadores sedientos de sangre. Cada rostro ahí parecía deformado por el rencor. Voces gritaban acusaciones, mientras corazones se endurecían con sed de venganza. Y entonces, una pregunta resonó como un trueno en medio del caos. ¿Qué pasa cuando los hombres gritan con odio? Y el cielo permanece abierto en gloria. Este no era un juicio común. No era solo la vida de un hombre la que estaba siendo duramente juzgada. Era la misma luz que incomodaba a las tinieblas. Era el valor que desafiaba la cobardía. Era la verdad enfrentando a la mentira sin la menor intención de retroceder. Su nombre era Esteban, un hombre simple a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios, un gigante. Lleno de fe, lleno del Espíritu. No era un príncipe, ni un guerrero armado. Era simplemente alguien cuya vida brillaba con la llama inextinguible de la verdad. Y por eso mismo, estaba allí, a punto de ser aplastado por la furia de quienes no soportaban la presencia de lo puro. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el peso de una injusticia? ¿Cuántos hemos permanecido de pie, solos, ante acusaciones que sabíamos que no merecíamos? ¿Cuántas veces el mundo ha intentado silenciar la voz de los justos? Pero ese día, algo extraordinario sucedió. Mientras la tierra preparaba sus piedras, el cielo preparaba su corona. Hoy vas a conocer una historia donde la tierra se rebeló, pero el cielo no se quedó en silencio. Una historia que desafía la lógica humana y abre nuestros ojos a un reino que no es de este mundo, donde las victorias más sublimes muchas veces parecen, ante los ojos mortales, como derrotas. Y te invito ahora a ser parte de esta jornada. Aquí nos comprometemos con la verdad, incluso cuando resulta incómoda. Así como Esteban se mantuvo firme frente a la mayor injusticia, nosotros buscamos transmitir en cada historia el valor que brota de la fe genuina, esa que no se doblega ante el miedo, ni se vende por un aplauso fácil. Si valoras contenidos que inspiran a vivir una fe auténtica, si crees que vivir por la verdad es más importante que agradar al mundo, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y no olvides dejar tu like. Cada video aquí está hecho para corazones que entienden que el camino angosto es el único que lleva a la vida verdadera. Cada historia es una llama para calentar tu fe en los días fríos de la duda. Cada palabra es un llamado para que vivas con la valentía que transforma no solo tu destino, sino el destino de todos los que te rodean, porque hay momentos en que el mundo entero puede levantarse contra ti, pero si el cielo está abierto a tu favor, nada podrá derribarte. No era la fuerza física, no era la posición social, ni siquiera era el conocimiento académico. Lo que hacía de Esteban un hombre extraordinario era la plenitud invisible que llevaba dentro de sí. Mientras la iglesia naciente se expandía a una velocidad sorprendente, también crecían las necesidades de la comunidad. Viudas, huérfanos, extranjeros, todos acudían al nuevo movimiento que hablaba de un reino de amor y justicia. Pero la presión sobre los apóstoles era enorme, y ellos sabían que para no desviarse de su misión principal, la oración y la enseñanza de la palabra, necesitaban hombres fieles que se encargaran de los asuntos prácticos. Fue entonces que surgió la elección de los 7 diáconos, 7 hombres que no solo debían ser capaces, sino, sobre todo, conocidos por su integridad, sabiduría y la presencia del Espíritu, y entre ellos, un nombre resonaba con más fuerza: Esteban. Las Escrituras no escatiman elogios al describirlo. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5. Pero Esteban era más que una buena elección administrativa. Era un reflejo vivo de la presencia de Dios. Su fe no era teoría, era una llama ardiente, visible, capaz de calentar corazones fríos y encender esperanza en almas casi apagadas. Donde Esteban caminaba, la verdad resplandecía. Donde hablaba, el entendimiento se abría. Donde servía, ocurrían milagros. No era solo un líder, era un vaso rebosando la gloria del Altísimo, y mientras más brillaba su luz, más temblaban las sombras. En Jerusalén, el mensaje de los seguidores de Jesús ya causaba conmoción. El nombre del Nazareno,
que los líderes religiosos intentaron borrar con una cruz, ahora resonaba más fuerte que nunca. El movimiento crecía, atravesando muros culturales, religiosos y sociales, y para los líderes religiosos, fariseos, escribas, miembros del Sanedrín, eso era insoportable. Se sentían amenazados, envidiosos, enfurecidos. Sus discursos no lograban detener el fervor del pueblo. Sus tradiciones no podían apagar la alegría de los nuevos creyentes. Su autoridad se desmoronaba ante la sencillez de hombres y mujeres que hablaban de un Cristo resucitado con poder y convicción. Fue entonces que Esteban, con su valentía serena y su amor incansable, se convirtió en el blanco preferido de la furia religiosa. Intentaron confrontarlo públicamente. Organizaron debates en las sinagogas frecuentadas por judíos extranjeros, lugares donde las ideas servían y las disputas teológicas eran comunes. Esteban fue desafiado por hombres cultos, versados en las Escrituras, pero la Biblia nos dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6:10. Esteban no solo argumentaba, él irradiaba verdad. Sus palabras cortaban como espada de dos filos. Sus ojos, firmes y llenos de compasión, no solo exponían los errores doctrinales, sino también las intenciones ocultas del corazón. Y así, cuando se dieron cuenta de que no podrían vencerlo con la razón, decidieron derrotarlo con manipulación. Levantaron hombres falsos, testigos mentirosos, para acusarlo de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, sembraron miedo, esparcieron rumores de que Esteban quería destruir las tradiciones sagradas. Era la misma estrategia que habían usado contra Jesús. Al fin y al cabo, cuando la verdad se vuelve insoportable, la mentira siempre aparece como una alternativa conveniente. Pero, frente a toda esa conspiración, Esteban permaneció inquebrantable. No había en su rostro señal de miedo, no había en su voz tono de cobardía, porque quien está lleno del Espíritu no se doblega ante la mentira, ni se entrega al desespero. Quien está lleno del Espíritu sabe que su vida no está en manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Y en ese momento decisivo, Esteban no solo se defendía a sí mismo, representaba a todos aquellos que, a lo largo de la historia, serían perseguidos por causa de la verdad. Él llevaba el estandarte invisible de una fe que no negocia su esencia por conveniencia. ¿Cuántos hoy viven situaciones parecidas? ¿Cuántos enfrentan falsas acusaciones, desprecio y persecuciones silenciosas solo por vivir una fe auténtica? La historia de Esteban resuena como un grito para cada corazón fiel. Permanece lleno del Espíritu. Aunque el mundo se vuelva contra ti, el cielo jamás se alejará. Esteban nos enseña que el verdadero poder no está en las armas, ni en las riquezas, ni en las palabras rebuscadas. Está en el corazón que se niega a abandonar la verdad, incluso frente a la muerte. Y así, mientras el Sanedrín se preparaba para el juicio, Esteban se preparaba con algo mucho más poderoso, la paz que solo conocen aquellos que pertenecen al reino de los cielos. El eco de los pasos resonaba sobre las frías piedras, mientras Esteban era llevado al centro del Sanedrín. Frente a él, los rostros de los hombres más poderosos de Israel se deformaban entre la furia y el desprecio. Lo miraban como si fuera un enemigo de la fe, un traidor del templo, un hereje peligroso. Pero lo que realmente los amenazaba no era Esteban, era la luz que irradiaba de él. En el silencio denso de aquel tribunal sagrado, el peso de la injusticia flotaba en el aire como una nube espesa. Los testigos fueron llamados uno por uno, armados con palabras moldeadas por la mentira. Este hombre habla contra este lugar santo y contra la ley. Afirma que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos entregó. Las acusaciones eran frías, calculadas, diseñadas para inflamar a la multitud. Y la verdad estaba ahí, brillando en el rostro sereno de Esteban. Mientras se amontonaban las palabras falsas, los ojos de los jueces empezaron a titubear. Esperaban encontrar a un hombre derrumbado, intimidado, desesperado por salvar su vida, pero lo que vieron ante ellos fue algo que no podían comprender y que los enfureció aún más. El rostro de Esteban resplandecía. No era sudor de miedo, no era el pálido terror.
Era una luz serena, una gloria invisible reflejada en su expresión. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 6:15. Era como si en ese instante Dios hubiera rasgado el velo entre el cielo y la tierra para marcar a su siervo. Esteban no estaba solo. Aún entre acusaciones y odio, la presencia del Altísimo lo envolvía. El sumo sacerdote, con una autoridad cargada de siglos de tradición, preguntó con falsa solemnidad: ¿son ciertas estas acusaciones? Todo el salón contuvo el aliento. Esperaban una súplica. Esperaban que Esteban intentara salvar su vida. Pero lo que escucharon fue la historia de la fidelidad de Dios y la traición de los hombres. Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar. Habló de Abraham, llamado desde una tierra de idolatría para ser padre de una nación. Habló de Isaac y de Jacob, de José traicionado por sus hermanos y exaltado por Dios en Egipto. Relató la historia de Moisés, libertador rechazado por aquellos mismos a quienes vino a salvar. Recordó la construcción del tabernáculo, del templo y a los profetas perseguidos. Cada palabra de Esteban era un hilo tejido en un tapiz que revelaba un patrón trágico. Israel, generación tras generación, resistía a Dios. Y entonces, con una valentía que incendiaba el aire, se volvió directamente contra sus acusadores. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. La acusación fue como una espada. Ellos que se enorgullecían de ser los guardianes de la ley, estaban siguiendo el mismo camino de los rebeldes que habían rechazado la voz de Dios en el pasado. Esteban no solo estaba contando la historia, los estaba juzgando. Los exponía ante el tribunal celestial, donde sus túnicas de santidad no podían ocultar sus corazones corrompidos. El impacto fue devastador. El Sanedrín, que hasta entonces mantenía una apariencia de juicio formal, estalló en furia descontrolada. Crujían los dientes, apretaban los puños. Hombres acostumbrados al poder y al control perdieron la compostura ante la verdad cruda y directa. La Biblia lo describe. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hechos 7:54. Era un odio primitivo, irracional. No solo odiaban las palabras de Esteban, odiaban la luz que esas palabras arrojaban sobre sus pecados. Con cada frase, Esteban ascendía espiritualmente, mientras sus acusadores se hundían más en las tinieblas. Aquello no era solo un juicio, era una colisión entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El salón se había convertido en un campo de batalla invisible, donde el alma de una nación estaba en juego. Esteban sabía que no había vuelta atrás, pero también sabía que su misión estaba siendo cumplida. Su vida era el precio para que una semilla fuera sembrada, una semilla que germinaría en persecución, en conversiones, en un evangelio que cruzaría fronteras y siglos. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el valor de mantener la voz firme frente a una multitud enfurecida? ¿Cuántos soportarían el rechazo y la calumnia sin negociar su integridad? La historia de Esteban es un llamado para todos los que deseamos seguir a Cristo sin reservas. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. El valor de Esteban atraviesa los siglos como una antorcha encendida, desafiándonos a ser fieles, incluso cuando todo a nuestro alrededor clama por nuestra rendición. Mientras los gritos de odio crecían, mientras las manos buscaban piedras en las calles de Jerusalén, Esteban no apartó su mirada. Él sabía que aunque la tierra clamaba por su sangre, el cielo le preparaba una corona, y eso era solo el comienzo de lo que estaba por suceder. El suelo de Jerusalén parecía temblar bajo los pies de la multitud furiosa. Arrastrado fuera de las murallas de la ciudad como un criminal, Esteban apenas sentía las manos que lo empujaban, los gritos que lo maldecían, los rostros deformados por el odio. Su mirada ya no estaba fija en la tierra. Su corazón ya no pertenecía a los hombres. A cada paso forzado, a cada empujón violento, Esteban respiraba más profundo, como quien se prepara no para el final, sino para el encuentro más esperado de su existencia. Y entonces, en medio del torbellino de furia, se detuvo, alzó los ojos y vio.
El velo que separa el cielo de la tierra fue rasgado ante sus ojos espirituales. Por encima de toda esa escena de horror, por encima de las manos manchadas de sangre, por encima de los corazones dominados por la ira, el cielo estaba abierto. Y allí, resplandeciente en majestad, estaba el Hijo del Hombre, Jesús, de pie a la derecha de Dios. No sentado en su trono, como lo describían las visiones anteriores, no en reposo, como alguien que ya había completado su obra, sino de pie como quien se levanta para recibir a un rey, de pie como quien honra a un guerrero fiel que regresa a casa. Esteban, lleno de un valor y una paz sobrenaturales, rompió el estruendo de la multitud con su voz firme. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Sus palabras, como flechas encendidas, atravesaron los corazones endurecidos de sus verdugos. Era demasiado. Se taparon los oídos con las manos, intentando ahogar la verdad que Esteban proclamaba. Gritaban como locos para no escuchar la gloria que él estaba viendo. Corrieron hacia él con toda la fuerza de su rebeldía, movidos no por justicia, sino por una furia ciega. Esteban fue arrojado al suelo y la primera piedra cortó el aire. El impacto fue brutal. Luego vinieron otras y otras más. Piedras contra su cuerpo, piedras contra su cabeza, piedras contra su alma. Pero para Esteban, el dolor no era el final, era solo la travesía. La tierra intentaba silenciarlo con violencia, pero el cielo ya había sellado su victoria con gloria. Cada golpe era respondido con el recuerdo de la visión, el Hijo del Hombre de pie, sonriéndole. La voz de Esteban, debilitada por la agonía, encontró fuerzas para una última oración, una súplica que resonaría a lo largo de los siglos. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Así como su maestro en la cruz, entregaba su espíritu no en manos de la muerte, sino en las manos de aquel que es la vida. Y en un acto final de amor, en un testimonio que desafiaba toda lógica humana, Esteban también oró por sus asesinos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esas palabras no fueron lanzadas al viento, fueron semillas plantadas en el suelo de la injusticia, semillas que, regadas con la sangre de Esteban, germinarían en frutos eternos. La multitud que momentos antes gritaba con furia, ahora se enfrentaba a algo que no podía comprender, la pureza de un perdón que trascendía todo dolor. Allí, al margen de esa escena brutal, un joven observaba todo, Saulo, con los brazos cruzados, custodiando las vestiduras de los asesinos. Saulo miraba sin emoción, sin piedad, pero los ojos de Saulo jamás olvidarían esa mirada, esa luz, esa paz. Y aunque aún no lo sabía, la oración de Esteban ya había sembrado en su corazón la primera grieta, una pequeña fisura que, un día, estallaría en revelación y transformación. La historia de Esteban no termina con su muerte. Ahí es donde comienza, porque mientras los hombres creían que eliminaban un problema, el cielo sabía que acababa de sembrar un movimiento. La vida de Esteban y su muerte serían la chispa que haría arder el Evangelio más allá de los muros de Jerusalén. La persecución que vendría obligaría a los discípulos a salir de su zona de confort, llevando las buenas nuevas a lugares que nunca imaginaron alcanzar. Todo comenzó con la visión de un cielo abierto. Todo comenzó con un hombre que no temió a la muerte, porque ya había visto la eternidad. ¿Cuántos de nosotros vivimos paralizados por el miedo? Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a la pérdida, miedo a la muerte. Esteban nos enseña que el único miedo real debería ser vivir una vida sin propósito. Él no murió como una víctima, murió como un vencedor. Su cuerpo cayó en la tierra, pero su alma ascendió a la gloria. Mientras el mundo gritaba odio, el cielo respondía con honra. Y cuando miramos su historia, somos confrontados con una pregunta inevitable. ¿Qué vemos cuando alzamos los ojos? ¿Vemos las piedras de la persecución? ¿O vemos los cielos abiertos, listos para recibir a quienes permanecen fieles hasta el fin? La respuesta determinará si vivimos encadenados por el miedo o libres por la fe. Esteban eligió la fe, y por eso, su nombre resuena eternamente en los pasillos del cielo. El cuerpo de Esteban yacía sin vida en el polvo de Jerusalén, pero su testimonio apenas comenzaba a florecer. La sangre que manchaba el suelo no fue derramada en vano.
Cada gota caída fue como una semilla plantada, una semilla que Dios, con sus propias manos, regaría para producir una cosecha que alcanzaría generaciones. Justo después de la muerte de Esteban, una gran persecución estalló contra la iglesia en Jerusalén. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos se vieron obligados a huir, dejando atrás sus hogares, sus rutinas, sus comodidades. Pero donde muchos veían tragedia, Dios veía expansión. El dolor de la persecución esparció a los cristianos como brasas al viento. Huyeron hacia Judea, Samaria y tierras lejanas, y donde quiera que iban, llevaban consigo el fuego de la verdad que Esteban había ayudado a reavivar. El evangelio, antes concentrado en Jerusalén, ahora comenzaba a alcanzar los confines del mundo conocido, y allí, de pie junto a la escena del apedreamiento, sosteniendo los mantos de los asesinos, estaba Saulo. El mismo Saulo que, muy pronto, sería confrontado por una luz que ni él podría resistir. El mismo Saulo que, al caer en el camino a Damasco, oiría la voz de Cristo resucitado y cambiaría su sed de persecución por una pasión imparable por anunciar las buenas nuevas. Y Saulo consentía en su muerte. Hechos 8:1. Sí, Saulo consintió, pero las oraciones de Esteban resonaban más fuerte que la violencia de Saulo, porque el perdón pronunciado ese día no solo perdonó, sembró redención en el corazón del mayor perseguidor de la iglesia, quien más tarde escribiría gran parte del Nuevo Testamento y llevaría el evangelio a reyes, naciones y pueblos más allá de toda frontera imaginada. Esteban nunca supo, en vida, el impacto que causaría. Nunca vio surgir iglesias en Antioquía, en Éfeso, en Filipos. Nunca vio a gentiles siendo bautizados, a naciones rindiéndose ante la cruz, a imperios siendo sacudidos. Pero su sacrificio fue la primera piedra lanzada para construir ese camino. Un mártir, un héroe de la fe, un hombre que entendió que vivir para Cristo es ganancia, y morir por Él es aún más glorioso. La historia de Esteban es una invitación para todos nosotros, un llamado a vivir con los ojos fijos en el cielo, corazones firmes en la verdad y pies dispuestos a caminar hasta el final, aunque el camino sea estrecho, aunque nos lancen piedras. El martirio de Esteban fue el grano que cayó en la tierra y dio mucho fruto para la eternidad. Y hasta hoy, su voz no ha sido silenciada. Resuena en los corazones de aquellos que se atreven a creer que la muerte de un justo jamás es en vano, es semilla de vida eterna. La muerte de Esteban, a los ojos de los hombres, fue un fracaso brutal, pero a los ojos del cielo, fue un triunfo eterno. El primer mártir de la iglesia no fue derrotado por las piedras que quebraron su cuerpo, ni por los gritos que intentaron silenciar su voz. Venció porque se mantuvo fiel hasta el final. Venció porque eligió perdonar cuando la tierra solo le ofrecía odio. Venció porque vio los cielos abiertos y jamás apartó su mirada. Cuando sientas el peso de las piedras de la injusticia, cuando el mundo parezca levantarse contra tu fe, recuerda, el cielo nunca guarda silencio ante los fieles. Hay ojos que te ven, hay brazos que te reciben, hay coronas reservadas para quienes no se rinden. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza y valentía, y comenta aquí abajo, ¿qué parte de la historia de Esteban impactó más tu alma? Tu like, tu comentario y tu compartir ayudan a que este mensaje de fe llegue a más vidas. Construyamos juntos una comunidad que no solo resiste, sino que florece bajo la mirada atenta del cielo.